1980 se realizaron las elecciones presidenciales donde resultó ganador Fernando Belaúnde Terry, quien gobernaría al país por segunda vez. El pueblo peruano participó con entusiasmo en este regreso de la democracia. Pero el terror desatado por Sendero Luminoso no demoraría en irrumpir. Los senderistas nunca construyeron un ejército guerrillero en el sentido estricto, sino que optaron por una vía que se parecía mucho a la asiática, en el sentido de no utilizar uniformes, como otras agrupaciones subversivas de Latinoamérica. Por ello, no eran fáciles de identificar, no tenían campamento fuera. En esas circunstancias, cualquier persona podía ser un senderista, bajo la simple apariencia de un barrendero, un vendedor de emoliente o hasta una ama de casa. Al principio los peruanos no entendíamos muy bien qué estaba pasando en nuestro país. El accionar de Sendero dejaba muchas dudas y ciertos atentados eran verdaderas incógnitas. Por ejemplo, el 26 de diciembre de 1980, las personas que caminaban por el centro de Lima, específicamente por la avenida Tacna, fueron testigos de un hecho espantoso. Esa calle amaneció con perros muertos colgados en los postes de alumbrado público. Estos perros tenían unos letreros que decían Deng Xiaoping, hijo de perra. Al parecer, Abimael Guzmán quería con esta acción enviarles un mensaje a los líderes en China para anunciarles que él había surgido para reemplazar su liderazgo. Al ponerse las cosas cada vez más difíciles, en marzo de 1981, el gobierno de Belaúnde promulgó un decreto tipificando el delito de terrorismo. Pero lejos de aplacarse, el terror siguió creciendo vertiginosamente. Cuando empieza el conflicto en el año 1980, el gobierno de Belaúnde percibe que es poco importante. Lo minimiza y envía a la policía a combatir a Sendero Luminoso. Le pareció al presidente Belaúnde que las dimensiones de Sendero eran demasiado pequeñitas como para merecer que el ejército se ocupe de ello y que bastaba con la policía. Por cierto, el año 81 hubo también un conflicto limítrofe con el Ecuador y entonces el ejército del Perú estaba como concentrado en lo que creía pues eran sus tareas esenciales, proteger las fronteras externas. Pero en ese mismo momento la policía fue como incapaz, impotente para derrotar a Sendero, fue perdiendo puestos policiales pequeñitos que habían en las alturas. La manera en que los maoístas lograron el éxito en la China fue desde el campo a la ciudad. Y la misma estrategia pretendía replicar Guzmán en el Perú, ir asfixiando al Estado hasta provocar su ruina y colapso total. Para Sendero Luminoso, los medios rurales eran sumamente importantes. Guzmán se valió de una estrategia maoísta denominada batir el campo. ¿En qué consistía esta estrategia? En ir desplazando de las zonas agrarias a los representantes, a los funcionarios del Estado, como médicos, como maestros, como jueces de paz, etcétera. Unos cuantos asesinatos y acciones de hostigamiento consiguieron que estos funcionarios públicos abandonasen estas zonas, dejándole a Sendero el control de ciertas áreas rurales. Sendero además se encargó de eliminar a autoridades indígenas de pequeños caseríos y a atacar pequeños puestos policiales casi aislados, de manera que estos funcionarios del orden se fueron replegando y dejándole a Sendero el campo abierto. En mayo de 1981 llegaron a Ayacucho destacamentos especiales antisubversivos de la Guardia Civil, los Hinchis, y también llegó la Guardia Republicana. Ambos con el propósito de detener el avance de Sendero. La violencia se exacerbó. Mientras tanto, en Lima, en agosto de ese año, 4 senderistas ingresaron por sorpresa a los estudios de Radio La Crónica y obligaron a difundir una proclama anunciando el inicio de la lucha armada. Era una llamada de atención para los habitantes de la capital, pero más simbólica que real,
porque la violencia ocurría realmente y cada vez con más intensidad en el interior del país. Lima aún vivía de espaldas al terrorismo. En octubre de 1981, un grupo senderista atacó el pequeño puesto policial de Tambo, en Ayacucho. Y esta acción despertó el interés de la opinión pública y de la prensa. ¿Por qué? Porque en este ataque murió un bebé de 9 meses y su padre, que se encontraba lamentablemente en la comisaría sentando una denuncia. Al día siguiente de este hecho, el gobierno decretó el estado de emergencia en 7 provincias de Ayacucho, con la consecuente suspensión de garantías constitucionales. Y cuando Belaúnde toma el poder y todo eso, ya empiezan a levantarse un poco las acciones. Con un buen instinto general, pero con real desconocimiento de lo que había que hacer, Belaúnde intenta confinar este problema a la policía. Y llega a hacer una primera declaración en 1981 de emergencia que los hace retroceder un poco, pero que luego es levantada y no logra mayores resultados. La policía estuvo a cargo casi 2 años y medio, hasta fines de 1982. Al final, quedó prácticamente arrinconada. Ya para aquel entonces, Sendero había mostrado su metodología terrorista. Es decir, ellos usaron la violencia para imponerse a través del miedo y el terror que provocaban sus acciones sobre la población. En este periodo destaca el asalto a la cárcel de Huamanga el 3 de marzo de 1982. Allí fugaron muchos presos, entre ellos la lideresa Edith Lagos. En esa ocasión, la contraofensiva policial fue durísima y se produjeron asesinatos de senderistas que estaban internados en el hospital. La población civil ayacuchana comenzaba a quedar atrapada entre 2 fuegos. El resto del país no prestó demasiada atención y trató de ignorar lo que estaba sucediendo en las alturas andinas. Y desde mediados del 82 la policía empieza a ser derrotada de forma más o menos sistemática y empieza a replegarse todas las provincias de Ayacucho hacia la ciudad. Y Sendero empieza a converger hacia la ciudad y desde dentro también empieza a llevar acciones. Entonces se fue haciendo cada vez más claro de que no estaba en condiciones de hacerle frente a eso y que en determinado momento iba a tener que entrar la Fuerza Armada. O sea, si comparamos los muertos que hubo en las ciudades con lo que hubo en el área rural, la proporción es de 5 a 1, ¿no? La diferencia. 5 murieron allá y 1 en la ciudad. Que se trataban de los otros, ¿no? O sea, tanto para nuestras fuerzas del orden, pero también para Sendero Luminoso. Y una de las explicaciones entonces que da la Comisión de la Verdad es un país partido, ¿no? Un país que todavía no ha logrado construir una sola nación en la que todos somos ciudadanos, ¿no? Y eso explica por qué la matanza tan grande en esta parte del país. En julio de 1982, elementos de Sendero Luminoso atacaron varios locales públicos, entre ellos la Embajada de los Estados Unidos. La temeridad de Sendero era tal que parecía que ningún control fuese capaz de detectar sus incursiones. Mientras tanto, en agosto de ese mismo año, Sendero atacó y arrasó con el puesto policial de Vilcas Huamán. Justamente meses antes, el presidente Belaúnde había pasado revista a ese destacamento. Se trató de un duro golpe para el gobierno. Para la propaganda senderista, la toma de Vilcas Huamán se volvió legendaria, igual que la muerte de su lideresa Edith Lagos, acaecida en un enfrentamiento con miembros de la Guardia Republicana en Humaca, en septiembre de 1982. Y finalmente Sendero logró dominar una amplia zona del campo ayacuchano
en ese periodo, ¿no? Tanto en Apurímac, en Huancavelica como en Ayacucho, Sendero logra derrotar o arrinconar a la policía y dominar amplias zonas del campo. Eso ocurrió entre inicio del levantamiento armado de Sendero, que es en mayo del 80, hasta el ingreso del ejército, que fue en diciembre del 82. Las fuerzas policiales y los hinchis ingresaban a las zonas de emergencia, pero sin establecer buenos lazos con las poblaciones. Ante tal situación, el gobierno entregó el control de Ayacucho a las Fuerzas Armadas a fines de diciembre de 1982. Estaban los hinchis, estaba la policía regular. La policía regular es derrotada porque además estaban en pequeños puestos, aislados, etc. Llegan los hinchis, pero los hinchis llegan con una relación muy mala con la población, justo en el momento en que Sendero Luminoso comienza a escalar su guerra. O sea, si la Fuerza Armada entra en las Navidades del 82, entran porque Sendero había comenzado a escalar su guerra. Para Sendero, a partir del segundo semestre del 82, se entra una nueva etapa que es batir el campo. Entonces son ellos los que comienzan a asesinar autoridades, a ahuyentar comerciantes, a instaurar sus comités populares, y es en respuesta a esta nueva etapa de Sendero que entra la Fuerza Armada. Y yo diría que viéndolo en perspectiva, la Fuerza Armada lo hace mejor que las fuerzas policiales. En muchos casos, ya hacia fines de la década o más aún en los 90, la gente pide que no vuelvan los policías, que se queden los militares. Como dice Sofía Maher, Belaúnde se resistió hasta el último momento a que ingresaran las Fuerzas Armadas, así como se resistió también a armar a los campesinos que querían autodefenderse de Sendero. No lo quiso hacer porque pensaba que eso era como echarle fuego a la violencia.